Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos. El tema en la mañana de hoy es el aborto. El aborto es la terminación de un embarazo decidido por una mujer o a veces una decisión compartida entre la mujer y su pareja. Muchas veces son por razones económicas, otras razones son por cuestiones de que una de las partes está casada y la otra no. O sea, hay muchas situaciones dentro del escenario de un aborto. El Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció como un derecho a las mujeres realizarse un aborto libre y voluntariamente sin ningún tipo de obstáculo, oposición de cualquier otra tercera parte. Que el terminar un embarazo pues es una decisión de la mujer, porque ya es como está dentro de su cuerpo, pues ya determina si quiere continuar con el embarazo o no. Estoy hablando en los aspectos legales, antes de entrar al aspecto espiritual de este tema, y voy a traer un ejemplo vivo, o sea, una experiencia que yo tuve hace muchos años atrás con respecto a personas que han estado envueltas en un aborto, sea activa o pasivamente, pero siempre ha estado envuelta en ese tipo de situación, y yo lo voy a presentar en este video, las situaciones para que usted las tenga claras. Pero voy a hacer el enfoque del aborto dentro del contexto espiritual del Palo Monte y lo que tiene que ver con los espíritus. La controversia del aborto está si el feto tiene vida o no durante las primeras semanas. Para mí eso no es mi preocupación en este aspecto desde el punto de vista espiritual. Es cuando una mujer concibe o sale embarazada. Ahí, en el momento que queda concebida, inmediatamente hay una conexión de un espíritu que va a vivir en ese feto desde el punto de vista espiritual. Y aquí no es una cuestión que si tiene vida o no tiene vida, o que es un embrión, no. Inmediatamente una mujer queda embarazada, hay un alma que está entrando en ese feto. Hay un espíritu. Por lo tanto, los seres humanos pueden hacer lo que quieran con su vida. A mí eso me es indiferente. Pero desde dentro del punto de vista espiritual y los problemas que yo he tenido que trabajar con casos así, de personas que han cometido abortos, el problema es mucho más complejo de lo que la gente cree, que es meramente una decisión en una clínica de planificación familiar y termino con un embarazo. Eso es, se habla así como si fuera como cualquier proceso médico, y no es así. Desde el punto de vista espiritual, usted queda embarazada, hay un espíritu que está entrando a vivir en ese feto. Pues tengo conocimiento de que hay mujeres que han salido embarazadas por violaciones y todas esas cosas. Está bien, yo entiendo ese punto,
entiendo que las personas pues pueden tomar ese tipo de determinaciones, pero yo voy a hablar desde el punto de vista espiritual y las consecuencias posteriores. Eso es lo que me interesa. Yo voy a respetar quien tome ese tipo de determinación, pero yo voy a hablar desde el punto de vista espiritual. Y ya yo establecí en este video de entrada que inmediatamente una mujer sale embarazada, el espíritu está entrando a ese feto. Es como una puerta de entrada para que ese espíritu o esa alma entre ahí. Yo tuve hace más de 6 7 años una situación. Yo atendía a una dama, este, una profesional que tenía su preparación académica, pero es interesante, ella me pedía que yo la consultara, que yo hablara con ella sobre ciertos asuntos espirituales. Y siempre cuando yo hablaba con ella había algo que me indicaba que tenía que ponerle la mano en la barriga. Y yo no sabía por qué. Yo preguntaba a mis espíritus qué es lo que estaba pasando. Porque cada vez que yo hablaba con ella, era como una voz que me decía, ponle la mano en la barriga. Y yo no sabía qué era. No sabía. Pero yo le pedí luz y entendimiento a los espíritus sobre ese aspecto. Y los espíritus me dijeron, ahí vivió un bebé y no está ahí. O sea, que ella se sometió a un aborto. Por eso es un bizcocho de tití coger, ir a una clínica de planificación familiar, practicarse un aborto, pero donde tú dejas el espíritu, donde dejas el alma de esa criatura que van a nacer. Porque inmediatamente la mujer sale embarazada, no es cuestión de que si el feto tiene vida o no tiene vida. El problema aquí es que esa es la puerta de entrada para que el espíritu, dentro del mecanismo espiritual que existe, eso es la puerta de entrada para que ese espíritu pueda entrar a un feto. Y a veces estos espíritus que vienen a vivir a un feto, que son enviados en una concepción o un embarazo de una mujer, vienen con unos propósitos espirituales particulares, ¿ok? Como parte de los procesos reencarnatorios de las personas. Así que es importante que se tenga claro que son unos procesos que ya están establecidos a nivel espiritual. Vuelvo y repito, cuando una dama queda embarazada, se abre la puerta para que entre un alma o un espíritu a ese embrión. Ahí comienza la vida espiritual. El problema en un aborto no es la cuestión médica, aunque la gente habla de las complicaciones que puede haber en un aborto. Pero dentro de mi punto de vista, vuelvo y lo digo, dentro de mi punto de vista, yo respeto las decisiones o las determinaciones o los argumentos que tengan las personas. Eso tiene unas consecuencias kármicas. Tiene unas consecuencias kármicas porque el privar a esa alma a entrar a ese feto, usted está interviniendo en un proceso reencarnatorio, porque esto tiene que ver mucho con los procesos reencarnatorios y
y las regulaciones desde el punto de vista espiritual. Hay unos procesos que no se pueden violentar. Y hay cuestiones bien claras como uno puede alternativas, vamos a decir así, si usted no quiere tener ese hijo, o sea, no lo quiere criar, pues hay alternativas después de ese embarazo, pues usted darlo en adopción y hacer otras cosas. Pero yo lo que estoy enfatizado, yo me estoy alejando totalmente de la controversia esta de que si deba abortar o no deba abortar. Yo estoy diciendo lo que está establecido en el mundo espiritual. Cuando esa alma se aloja ahí, eso es un proceso reencarnatorio espiritual establecido. Cuando usted termina, esa alma va a vivir ahí y usted no termina ese ciclo. Ese espíritu queda pegado a usted. Y es interesante que la Iglesia Católica tuvo por muchos años en sus enseñanzas dogmáticas la existencia del limbo. Y hablaba del limbo, de esos natimuertos y todo ese tipo de mística que la Iglesia Católica ha establecido con los niños que no nacían, que iban al limbo. Y es interesante que la Iglesia Católica, de golpe y porrazo, ha dejado de predicar o enseñar ese concepto. Las implicaciones materiales, vamos a entrar las implicaciones de esa acción de terminar un embarazo, más que decisiones humanas, hay unas consecuencias espirituales y kármicas aquí. Y voy a hablar de los problemas posteriores después que una mujer se hace un aborto. El caso que yo trabajé de esta persona, que mis espíritus me decían, ahí vivía una nena y la nena se la sacó básicamente, porque iba a ser una niña. Pues ese espíritu estuvo cerca de esta persona todo el tiempo. Cuando yo la consultaba salía la niña, y la niña en una vida pasada, porque esto no fue que yo le hice hipnosis a la persona, no. Poco a poco, en las experiencias de comunicación espiritual y de trabajo espiritual con esta persona, empezó a salir esta niña con una estampita religiosa. Empezó a salir de que era huérfana, y la niña era un espíritu. La niña es una huérfana en otra vida pasada y vino a encarnar en esta, a través de la persona que yo estaba atendiendo. Y ahí yo entendí cuál era la problemática de esta situación. ¿Ok? Entendí que ese espíritu de esa niña estaba pegado a esta persona. Yo le expliqué responsablemente la situación. Tiene una situación espiritual, un problema espiritual, porque esta niña que no pudo nacer, que vino de un proceso que en una vida pasada fue huérfana, quería regresar a este plano, y ella le cerró la puerta a través de un aborto. ¿Qué pasa?
yo le di las explicaciones a la persona y la persona fue donde otras personas que no tienen el entendimiento espiritual y la justificaron de la acción que ella había hecho de haberse privado, o sea, de haber realizado el aborto. Y unas excusas baratas, porque eran básicamente las excusas que ella me dio eran baratas. La cuestión, la cuestión en este aspecto es que ese espíritu estaba ahí. Ese espíritu lloraba, estaba al lado de esta persona. Esta persona no podía conciliar el sueño. Ese espíritu estaba totalmente pegado a ella. Y yo le expliqué las razones. Y dice, yo veo a una niña. Yo veo una niña al lado tuyo. Y te puedes dar 20 explicaciones de aborto, que si el aborto es válido, que si... Pero ¿qué tú haces con el alma o con el espíritu que iba a entrar por esa puerta? Y tú le cerraste la puerta. Porque el aborto es básicamente una intervención indebida de unos procesos kármicos espirituales. Y usted hizo esa barbaridad por ignorancia o básicamente falta de conocimiento desde el punto de vista espiritual. Y toda su tragedia personal tiene que ver con eso. También otro aspecto que quería discutir en esto también, cuando una persona por propósitos bien materiales, bien egoístas, termina con un aborto, está abriendo la puerta al bajo astral y a cosas bien negativas. Yo he hablado con algunos sacerdotes y católicos, y una de las condiciones que establecen que una persona puede ser poseída por un demonio, dicen los sacerdotes católicos que yo he hablado, puede ser es realizarse un aborto por propósito que ni tiene que ver nada con medicina. Simplemente yo estaba en una relación de adulterio, quedé embarazada de un hombre casado y me practicó un aborto. Y entonces pues yo he hablado con algunos sacerdotes donde me han dicho de que esos son puertas y para el demonio, básicamente. Y también que la privación de la vida de infantes está vinculada a ritos oscuros, ocultistas, satánicos, como usted le quiera llamar. O sea que hay unas cosas bien vinculadas con ese tipo de práctica. Pero yo voy a lo específico, a la situación de ella en particular. Yo le dije a ella, tienes tremendo rollo kármico aquí. Y el problema aquí es que hay que trabajar con ese espíritu que está pegado a ti. Esa niña desconsolada, porque ella identificó a esta señora como su madre. Y entonces ella, al ver el rechazo de parte de ella, pues esta niña se quedó pegada. Entonces, cuando yo trabajaba con la persona a nivel espiritual que la consultaba, pues la niña salía. Y la niña estaba reclamando que su mamá no la quería, que su mamá la había abandonado, que su mamá le había cerrado la puerta a la vida y que estaba muy triste. Y ella, en algún momento, ese espíritu tenía la esperanza de que, independientemente de que la había abortado,
pues que hubiera logrado resolver ese conflicto entre madre y hija abortada. Pero lamentablemente eso ella no lo resolvió. Ella buscó excusas baratas, banales, para justificar lo que ella había hecho. Y en dónde se quedó el espíritu, el alma de esta niña. Pues una de las cosas que yo tuve que trabajar, porque ya como una de las cosas que usted tiene que tener presente cuando usted trabaja en estos casos, a veces hay espíritus que vienen y se quedan con uno. Y esta niña, como la niña sabía que yo la identifiqué, que sabía cuál era su circunstancia, yo para ayudar a esta persona que necia, que no quería, que buscó 20 justificaciones para justificar el aborto que hizo, pero no estaba viendo la perspectiva espiritual, yo tuve que reclamar ese espíritu. Una nena, ¿no? Incluso es una nena, y yo tuve que coger ese espíritu de esa nena, ayudarla, y ahora ella está en un término feliz. Hay que atenderla como una niña, ese espíritu está ahí como una niña, porque eh, la niña yo la incorporé dentro de mi trabajo, ya trabajada, ya trabajé con esa situación, básicamente le retiré a esa niña, a esta persona, y empecé a trabajar como si yo fuera su papá, vamos a decirlo en otras palabras, porque el amor, el cariño, el afecto que la mamá le había privado, yo lo tuve que trabajar a través de, de un diálogo espiritual, y la niña está lo más bien, contenta y feliz. Y yo tuve que representarla a través de una muñeca. Esto es una historia bien interesante. Y yo resolví el nombre. Resolví ponerle un nombre a la muñeca relacionado con el nombre de su mamá. Y yo lo que ella necesitaba desde el punto de vista espiritual, yo la trabajé y ella está lo más feliz, ese espíritu está lo más feliz. Y es una niña, ella es tranquila, ella es obediente, ella no crea ningún tipo de problema, está tranquilita y contenta. A pesar que su mamá no quería, siempre la rechazó desde el punto de vista espiritual. No entendió que ese espíritu estaba al lado de ella. Y ese caso lo resolví muy bien. Así que en otros casos, cuando la mamá rechaza, realiza un aborto, muchas de las damas que se han realizado abortos han experimentado meses después en su habitación niños llorando, niños llamando, hablando mamá y cosas así. Y muchas veces estas, más que nada, no por un sentimiento de culpa, sino que empiezan a surgir estos fenómenos paranormales donde estos niños empiezan a reclamar a su mamá y han tenido que buscar ayuda psicológica. Y los casos que yo conozco, la gran parte que yo conozco de mujeres que se han practicado abortos por cuestiones egoístas, por cuestiones que no tienen que ver nada con medicina, ni nada por el estilo. Porque cuando te hacen un aborto, ya cuando el feto está muerto, pues ya eso es otra cosa. Pero los casos que yo he trabajado, las damas empiezan a tener una secuela de eventos paranormales y su vida no ha sido la misma.
Y conocí un caso de una amiga mía que se había practicado múltiples abortos y después ya decidió tener hijos. Pero lamentablemente la ley del karma no es cruel, es equitativa. Y lamentablemente uno de esos hijos ella lo perdió. Porque ella se olvidó que había privado la vida, se había realizado como 3 abortos. Y no solamente eso, esa cultura abortista se la transmitió a su hija de que si quedas embarazada, vete a la clínica de planificación familiar. Vuelvo y digo, yo estoy hablando de mis experiencias, cada cual hace con su vida lo que quiera, ok, pero mi experiencia desde el punto de vista espiritual, el practicarse un aborto es nefasto desde el punto de vista espiritual y reencarnatorio, porque usted está violentando, está cerrándole la puerta a espíritus que puedan incorporarse a este mundo material. Por ahí, esa es la puerta. Y usted, por ignorancia y desconocimiento, pues lo ha hecho. Así que, eso es lo que yo quiero hablar. Este caso yo lo resolví porque ella no lo iba a resolver, pues ya no tenía los conocimientos, ella estaba en la negación de lo que había hecho. Y entonces pues yo decidí resolver el problema por mis conocimientos en el palo. Yo reclamé ese espíritu, yo orienté ese espíritu de esa niña y todo está de armonía y está lo más bien contentita, y lo tengo representada a través de una muñeca. Obviamente no le puedo enseñar ese fundamento porque no, es algo como bien personal. Voy a hablar de otro caso para cerrar este tema. Yo tengo un amigo que tiene muchos traspiés personales y yo le dije, empecé a ver cosas de muchas manifestaciones de bajo astral, cosas bien negativas en su casa. Y yo dije, y yo le pregunté a mi espíritu guía, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Hemos trabajado con esta persona, le hemos dado el despojo, hemos limpiado la casa, hemos hecho 20 cosas. ¿Cuál es la génesis de este problema? ¿Dónde está el comienzo o el origen de este problema? El problema de la persona era que la persona pagó $300 para que él, como era mujeriego, tuvo relaciones sexuales con una mujer. La mujer salió embarazada y él, de su cartera, pum pum, le tiró $300 para que se fuera a una clínica de planificación familiar y se sacara el nene. Y se acabó el evento. Pero él no se olvidó que eso tiene unas implicaciones espirituales. Y entonces, y no quiero pensar las implicaciones espirituales de ella, pero de él, yo solamente sé las de él porque lo estuve atendiendo. Y la vida se le ha ido de mal en peor, hasta que yo le dije, mira, al cometer un aborto o colaborar en un aborto, tú estás abriendo puertas abriendo puertas de energía del bajo astral. ¿Ok? Estoy hablando del punto de vista espiritual. Y yo vine y se lo dije, tú pagaste un aborto. Porque mi espíritu me lo dijo, este tipo pagó un aborto y ese es el revolú. Y aquí hay un espíritu reclamando. Así que o sea, volviendo a culminar con este tema, yo he seguido trabajando con la persona, hemos mejorado en unas cosas, pero no es tan fácil. Eso deja unas secuelas en la vida de la persona. En conclusión, a los tatas y a las personas que están viendo este video,
La primera pregunta que ustedes tienen que hacer: ¿cómo un espíritu, como un alma, se incorpora en el mundo material? ¿Cómo entra entra al mundo material? ¿O cuál es la puerta que estos espíritus abren para entrar al mundo material? Y la puerta para entrar al mundo material es a través del embrión en un embarazo. Eso es desde el punto de vista espiritual. No estoy entrando en aspectos médicos, ni legales, ni nada por el estilo. La experiencia mía es: usted se hace un aborto, usted se crea un problema espiritual y hay que trabajar con eso. Porque en el caso de las muchachas, esos natimuertos se van a quedar pegados a la persona. Y se van a quedar también pegados en las personas que han colaborado con esa situación también. Ve que no he utilizado la palabra asesinato ni nada por el estilo, que es una palabra bastante fuerte, pero es una intervención imprudente de unas leyes kármicas y espirituales que están establecidas. Así es que entran los espíritus a este mundo material, a través del feto. Y si usted hace cualquier acción en contra de ese feto y no deja que las cosas salgan de forma natural, pues hay unas consecuencias. Y entonces aquí tú ves la política de la Iglesia Católica, que eliminó el concepto del limbo. Porque la Iglesia Católica sabe que los niños que son abortados en las clínicas, esos espíritus se quedan deambulando en el ambiente, y muchos sacerdotes han tenido esa experiencia. Es un tema bastante delicado. Yo espero no herir sensibilidades en las personas, pero esa es mi explicación. Así que si hay damas que están contemplando un aborto, piénselo 3 veces, porque usted está entrando en una problemática espiritual seria. Así que eso es todo por esta mañana, y nada, nos mantenemos en comunicación. Gracias por apoyar mi canal. Ya llegamos a los 300 suscriptores. Voy a tocar temas bien polémicos dentro del palo. Yo no he visto un video de un palero hablando sobre espíritus natimuertos ni nada de eso. Yo no he escuchado nada de eso. Yo creo que yo fui el primer pionero hablando de esto dentro de la perspectiva del palo monte. Pero los paleros pueden resolver eso también, llamando y invocando a estos espíritus para poder darle buen camino y que no afecten a las personas. Salam aleikum, aleikum salam. Que pasen un bonito día.